desde hace años y que el sexenio anterior especialmente prefirió ignorar. Prefirió no solamente no platicar, no escuchar a las víctimas, a las madres buscadoras especialmente, sino también les quitó el presupuesto. Hoy pueden ocultar lo que quieran, pero no pueden ocultar que hay 127,000 desaparecidos. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Y quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento, porque así lo expresó. Que eso es, ahora resulta, imagínense ustedes, que la ONU, a la cual pertenece nuestro país, resulta que quiere afectar a un movimiento político. No, presidente del Senado. Por un lado, por el otro. Aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador porque lo dijo como 4 veces en su intervención. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades y si vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandilla de criminales. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. De acuerdo con el artículo 76 constitucional, la Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, Olivier de Froville, quien en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. Sostuvo que habían recibido información que a su parecer es fundada respecto a, y cito textualmente, que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. ¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la SED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente, el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que estas son generalizadas y sistemáticas, cuando el Estado mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame. Más aún, el citado funcionario no tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre de la comisión que preside, pues es un órgano colegiado que tiene perfectamente reglamentados sus procesos internos y justo por el nivel de su responsabilidad y por la delicadeza del tema, debe ser absolutamente respetuoso de los procedimientos internos, de la dignidad, así como de la soberanía de los pueblos y gobiernos integrantes de las Naciones Unidas. Aunque durante su mensaje pretendió argumentar el sustento legal de sus ligeras declaraciones sobre lo que sucede en México, violentó el proceso interno de la comisión que preside y prejuzgó sin pruebas, aunque posteriormente sostuviera que no prejuzgaba y que solo buscaba tener coordinación y comunicación con México. Si bien lo antes expresado es solo una opinión a la que como persona tiene derecho a hacerla, en su condición de presidente de la SED ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y peor aún, que éstas se dan como una conducta sistemática. Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que solo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del comité aquí señalado. El gobierno que encabeza la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión que desde el Estado mexicano llevaron a cabo gobiernos anteriores. Y a diferencia de ellos, no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada. El presidente del CED de la ONU, Olivier de Froville, pasó por encima del procedimiento de la propia comisión y, como ya lo mencionamos, realizó con absoluta falsedad, temeridad e irresponsabilidad una acusación carente de sustento. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario?
Francamente, su actitud nos obliga a presentar un recurso legal contra su conducta. Sus aseveraciones y su ligereza son absolutamente injustificadas para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria. Este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen. México es un país libre y soberano. En México manda el pueblo de México y nadie más, cuya máxima norma es nuestra Constitución. Si bien los tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito en el Concierto de las Naciones son respetados, no permitiremos que nuestra soberanía y nuestro marco legal sean violentados por aseveraciones que rompen con nuestro marco constitucional y que nos obligan a proceder en consecuencia. Lo que no se nombra, no existe. Hoy, el gobierno de la República ha ocupado más tiempo en negar una dolorosa realidad que en hacer su trabajo, que en responderle a las víctimas, que en responderle a los mexicanos. Para quienes consideramos que la verdad es importante, hoy estamos frente a una de las incongruencias más grandes de lo que se llama la izquierda mexicana. En algún otro momento, quienes señalaban que Ayotzinapa y otros casos similares a los que vivimos eran un crimen de Estado, hoy simple y sencillamente niegan una realidad. Hoy nos ocupamos más el debate, el tiempo de las mañaneras y todo, en negar la realidad que está ahí documentada desde hace años y que el sexenio anterior especialmente prefirió ignorar. Prefirió no solamente no platicar, no escuchar a las víctimas, a las madres buscadoras especialmente, sino también les quitó el presupuesto. Hoy pueden ocultar lo que quieran, pero no pueden ocultar que hay 127,000 desaparecidos y que prácticamente la mitad de ellos corresponden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy tenemos prácticamente 7,000 que corresponden a la presidenta Claudia Sheinbaum, 43 por día. Dicen ustedes que no tiene la ONU derecho a esto. Les quiero aclarar, la ONU está pidiendo al gobierno de México información sobre el tema de la desaparición forzada. No ha emitido crítica ni juicio alguno, pide información. Y por eso hoy ustedes se ponen a llorar y a crujir los dientes, rasgándose las vestiduras. Los más de 60,000 desaparecidos en el gobierno pasado son una monumental tragedia, prueba de que en México la desaparición forzada es una dolorosa realidad. No estamos frente a un tema de soberanía, todo lo quieren pasar por ahí. Es un tema de derechos humanos y en su defensa no hay soberanía que valga invocar para ocultar la tragedia que estamos viviendo. La Comisión de Derechos Humanos prefiere alinearse al poder antes que alinearse a las víctimas. La desaparición forzada es cualquier forma de privación de la libertad en contra de la voluntad de la víctima cometida por agentes del Estado o por personas que cuentan con la complicidad o se benefician de la omisión y de la impunidad para cometerla. Este acto es seguido de la negativa de reconocer el hecho y ocultar o destruir los restos de las víctimas fallecidas. Los dos adjetivos con los que el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU califica la situación en México merecen una reflexión por parte del Estado y de sus instituciones. Generalizada significa que sucede en todo el país y con frecuencia, es decir, no son eventos casuales, se dan en cualquier estado de la República, incluyendo la Ciudad de México. Sistemática quiere decir que ya existe un método o varios desarrollados por el crimen, con la complicidad o la omisión dolosa de la autoridad, de todos los órdenes del gobierno. Y este método tiene etapas bien definidas: el reclutamiento, la tortura, la utilización de todo lo que necesitan hasta terminar incluso con la vida de las víctimas. Para llegar a esta situación se requirieron muchos años de impunidad, de complicidad y sobre todo de omisiones dolosas. Durante todos estos años, la desaparición forzada creció en todo el territorio nacional y le permitió al crimen desarrollar su método de odio y de muerte. Insisto, lo que no se nombra no existe. Y hoy tenemos una tragedia que está al frente de nuestros ojos. Ustedes dijeron que no iban a mentir y mienten todos los días. Esta es una realidad dolorosa para todas y todos los mexicanos. Hoy quiero exhortarlos, compañeros y compañeras del oficialismo, sean congruentes con lo que han defendido todo este tiempo. Sean congruentes y acepten esta realidad, porque como la presidenta dice, lo que no se nombra no existe. Entonces ustedes están tratando de decir que no existe esta tragedia, que no existen las víctimas, que no existen las madres de los desaparecidos que hacen el trabajo en lugar del Estado mexicano. Compañeras y compañeros, tienen una responsabilidad histórica. No cubran a quienes han antecedido a este gobierno, que ha sido omiso, ha sido indolente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villanueva. Gracias, presidenta. Con su permiso, senadoras y senadores presentes. En lugar de que se tomara como algo positivo que la ONU quiera formar parte de las investigaciones sobre las miles de desapariciones en México, se toma como negativo. ¿Qué tanto están ocultando? ¿Qué tanto les preocupa? Porque lo que sí es innegable es que en México hay lugares en donde se forzan a los jóvenes a prepararse para el crimen. Lo que sí es innegable es que en México hay desapariciones, y claro que son forzadas, porque hay colusión, complicidad de los gobiernos. Lo que es innegable es que la desaparición forzada no inició en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni el de López Obrador, pero también es innegable que en estos gobiernos se ha incrementado.
La desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables. Hoy, precisamente, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvieron madres buscadoras por más de 3 horas dialogando con senadoras y senadores de Acción Nacional, en donde ellas nos expresaban la complicidad, donde una de ellas nos dijo que en un lugar en Chiapas, en donde ya había la Fiscalía ido a revisar por 4 ocasiones, no habían encontrado nada y resulta que las madres buscadoras encontraron al menos 3 osamentas. Esa es la complicidad de la autoridad. Bienvenida a la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Y quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento, porque así lo expresó. Que eso es, ahora resulta, imagínense ustedes, que la ONU a la cual pertenece nuestro país, resulta que quiere afectar un movimiento político. No, presidente del Senado. Permítame, senador Marco. Okay, gracias. Cuando usted hable al frente como presidente del Senado, compórtese como presidente del Senado y hable con el respeto a la pluralidad. Aunque tengan mayoría, no son todos. Y habemos voces que creemos que es muy positivo que se investigue, que es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal en todas estas desapariciones. Y lo que es increíble es que lo que busque el Senado de la República es llamarle al titular del Comité contra la Desaparición Forzada a que no haga su trabajo, a que no opine, a que no solicite que se abra una investigación. Bienvenida a la investigación, que se sepa la verdad y que caiga quien caiga, del gobierno federal, estatal del que se trate o municipal, porque está claro que el crimen solo opera bajo el apoyo de los gobiernos. Así es como está ocurriendo, consecuencia de los abrazos a los criminales que tanto progonó López Obrador. Por ello, entonces, por supuesto que me expreso en contra de la solicitud de que declaremos infundada o no conveniente o que desacreditemos la solicitud del Comité de la ONU, porque quiero recordarles que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, que México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y que si nada teme el gobierno, entonces que no niegue o rechace la colaboración con un organismo internacional que solo busca, que solo quiere que se investigue, que se sancione y que se evite que sigan creciendo en México las desapariciones forzadas en nuestro país. Por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional avala esa solicitud que la ONU ha hecho para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables. Es cuanto, presidenta, senadoras y senadores, gracias por su atención. Gracias, senador. Tiene la palabra por alusiones personales el senador Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, senadora presidenta. Está claro que quienes me han antecedido en el uso de la palabra no escucharon el documento que leí. Nada. Porque yo ahí planteo que el funcionario citado no respetó los procedimientos internos. Debería haber listado el tema de México, no estaba en el informe, habló a título personal, no presentó ningún argumento, no hay un proceso abierto, y que en la población haya confusión entre desapariciones y desapariciones forzadas lo entiendo, pero que senadoras y senadoras tengan la desvergüenza de venir a confundir aquí ambos conceptos me parece el colmo del absurdo. En los años 70, persiguiendo a Lucio Cabañas en la comunidad del Quemado, en la Sierra de Guerrero, 91 varones de 13 hasta adultos mayores fueron llevados a una cancha de básquetbol y luego fueron llevados a la Dirección Federal de Seguridad, al campo militar número 1, no aparecieron nunca más. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría, y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades, y si vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos, desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandilla de criminales, cometieron delitos de lesa humanidad, y en mi intervención, que tenga suficiente tiempo, les voy a refrescar la memoria, porque el senador Álvarez Lima me regaló este libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, y chorrea sangre, y tiene nombres, datos, fechas, personas que desde los años 70 fueron víctimas de desaparición forzada. Ya les daré su medicina con tiempo, compañeras y compañeros senadores de la oposición. Y claro que hablo a nombre, cuando estoy allá arriba, de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Gracias, senador. Compañeras senadoras, compañeros senadores, cualquier desaparición es una herida abierta. Yo soy padre de una hija y un hijo, y que tengas la prueba de que se te muere un hijo debe ser terrible, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco, y que sea una desaparición forzada debe ser terrible. Yo insisto, que en la población no haya claridad de la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, lo entiendo. Y que la oposición lucre con ello, también lo entiendo. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada. Y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Yo no sabía de los vuelos de la muerte en Sudamérica. No sabía que fue en México donde iniciaron. Página
498 del libro Los años heridos. El acontecimiento cruel posteriormente se convertirá en escándalo mundial al conocerse la práctica ejercida por los militares del Cono Sur, aventar desde el cielo cuerpos conos sin vida al océano para borrar rastros de tortura, identidades, opositores y subversivos. Esta práctica se origina en nuestro país. No lo dice Glockner, no lo digo yo. Una investigación que hizo el Consejo de Guerra, que instrumentó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en el año de 2002, debido a su posible responsabilidad en delitos contra la salud y el encubrimiento de los operativos y acciones del narcotráfico, se obtiene la confesión de varios participantes en aquellos vuelos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. El líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón, está en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de su detención y fue víctima de desaparición forzada desde el 25 de abril de 1974. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Jesús Piedra Ibarra, también desde estos años, fue víctima de desaparición forzada. No supo nunca Rosario Ibarra de Piedra dónde terminó su hijo. Están en los archivos que se abrieron la documentación de que fueron detenidos por las fuerzas del Estado y fueron desaparecidos. Cualquier cantidad de gente ejecutada a sangre fría, fusilamientos. Esas son las desapariciones forzadas que a ustedes, Olivier de Froiville, les parece. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación, y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas en nuestro país, y su ídolo, Olivier de Froiville, tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Defendemos con todo al gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor desde la tribuna y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. ¡Larga vida a las libertades! ¡Mueran los racistas, los clasistas, los ejecutores de crímenes de lesa humanidad! Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Agotada. Gracias, presidenta. Adelante. Aquí señalé que quien tiene la presidencia del Senado de la República está asumiendo posiciones personales desde la presidencia. El presidente lo niega. Sin embargo, aquí me voy a permitir poner el video de su intervención para que lo escuchen. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión. Si escucharon, nuestro movimiento ha luchado siempre. Eso no se puede decir siendo presidente del Senado de la República. Lo puedo decir desde esta tribuna. Por un lado. Por el otro, aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. ¿Se le olvidó López Obrador? Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador, porque lo dijo como 4 veces en su intervención, y si no, para eso está la versión estenográfica. Y tercero, en la reunión que tuvimos el día de hoy con madres buscadoras, nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías, que porque los propios gobernadores se excusaban diciendo, pues es que como son autónomas, pues no investigan y no hacen bien su trabajo. Que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ustedes impusieron. ¿Y saben qué les dio esperanza, alegría a las madres buscadoras? Esta solicitud de información para la investigación que va a hacer la ONU por los desaparecidos en México. Por ello es que nosotros estamos a favor de que se investigue y en contra de esta moción que hace el presidente del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Es una vergüenza que estemos teniendo un debate de esta naturaleza, especialmente encabezado por el senador, que hoy realmente ha mostrado su verdadera esencia, ser ruin. Estar todo el tiempo llevando el debate al pasado. El presente nos dice que vivimos una tragedia de grandes dimensiones. Hoy lean la convención, como se los dijo Claudia Naya. Lean realmente de qué se trata. Y por si eso no les queda claro, el 47% de las desapariciones de este país están señalados policías, autoridades de diferentes tipos, militares. 47% están señalados como cómplices, omisos o parte de ello. Claro que el Estado es parte porque es omiso. El Estado es responsable de darnos seguridad a todos. Deberíamos hoy, por cierto, le quiero recordar al senador Noroña, porque veo que tiene mucha curiosidad respecto de los duelos de la muerte, a quien le puede preguntar sobre eso es a Manuel Barlet Díaz. Él fue parte de ello.
Él fue el director, justamente cuando se llevó a cabo esos eventos terribles. El que ustedes lo tienen hoy en su movimiento les podrá explicar con mucha claridad. Hoy deberíamos estar discutiendo cómo vamos a cumplir las recomendaciones de la ONU, cómo vamos a atender en sus términos esas recomendaciones. Deberíamos estar viendo cómo recibimos a expertos y a personas que están viviendo esto y a otros países que nos digan cuáles son las mejores experiencias para acabar con este problema. Deberíamos estar discutiendo llevar a la Constitución la garantía de no ser desaparecido y el derecho a ser buscado y en su caso identificado. Que se lleve a la Constitución los derechos de las familias de desaparecidos a participar en la búsqueda y a ser escuchados. Concluya, Eso es lo que senadora, deberíamos por estar discutiendo. Es una vergüenza la ruindad de este hombre que solo viene a ofender aquí. Usted, ese que es un mentiroso. Concluya, por favor, senadora. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplaude, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Gracias, senador. Honorable senador Gerardo Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Una solicitud. Es que ya estaba haciendo una concesión indebida. Ya vi en qué el contexto en que está la aseveración que la bancada de Acción Nacional reprodujo y es un contexto correcto. Que la compañera presidenta de nuestro movimiento hemos luchado siempre contra la represión y contra las desapariciones forzadas y por lo tanto no es una visión sesgada que esté en el documento y por lo tanto retiro el reconocimiento de esa crítica expresada. Muy bien, gracias. Sonido al escaño de la sonora. No puedo dejar pasar el hecho de que aquí hablaron de los vuelos de la muerte. Y les quiero decir que nadie, ningún estado como Guerrero sufrió la guerra sucia en los 70 donde hubo guerrilla. Y que fue el PRI, los gobiernos del PRI, quienes estuvieron al frente de esos vuelos de la muerte. Y que es muy importante que no lo perdamos de vista. Hoy que tenemos una presidenta que le está abriendo las puertas a un tema que es delicado por todo lo que hemos vivido, pero que tiene una escucha comprometida, que está haciendo varias propuestas de ley, que está atendiendo de frente el problema nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es la diferencia con quienes no quieren aceptar todo lo que hicieron en el pasado los del PRI, los del PAN. Gracias, senadora. Agotado. Concedió adelante. Gracias. Primero dejar claro que es muy lamentable, por supuesto, lo que ocurrió con la madre buscadora. Decir que el grupo parlamentario del PRI desde el 27 de marzo hemos presentado una iniciativa para que se reconozca a las madres buscadoras como víctimas y el Estado mexicano garantice la seguridad de las miles, de cientos de miles de madres buscadoras en este país que con enorme dolor hacen la tarea que corresponde al Estado, que es el de localizar a aquellas personas desaparecidas. Y también dejarle claro a la senadora Beatriz Mojica, que era precisamente Manuel Bartlett, el director de la policía en ese momento que hacen alusión y que tienen amnistía en la memoria. Fue precisamente a quienes ustedes protegen y han venido protegiendo desde el sexenio anterior, quien encabezó lamentablemente ese episodio. Nada tiene que ver el PRI en esa situación, tienen nombres, tienen apellidos y lamentablemente la mayoría de esos ustedes los protegen. Y por otro lado, para finalizar, el 9 de noviembre del 2021 estuvo Andrés Manuel López Obrador en la ONU hablando de un tema de seguridad y hoy que la ONU abre por primera vez en la historia a nuestro país un procedimiento para buscar, para generar el tema de las desapariciones forzadas, ustedes emiten un documento en contra de la ONU. Hay que ser serios y hay que enfrentar este grave problema que está doliendo a las y a los mexicanos, presidente. Muy bien, solo precisar dos cosas obligadas, que no está abierto ningún procedimiento contra México y que el director de la Dirección Federal de Seguridad era Luis de la Barreda y el subdirector era Miguel Nazararo, un brutal torturador y asesino. Continuamos, honorable asamblea, hace unos momentos.